El pasado mes de octubre recordábamos en este mismo Documentos TV parte de la historia de Televisión Española con motivo de su 30º aniversario. Por esas mismas fechas, la emisora británica BBC se disponía a recordar su cincuentenario, así como el de los 50 años de la televisión en Europa. Ha llovido mucho desde entonces. En otras palabras, se ha emitido mucho desde entonces. A estas emisiones vamos a dedicar nuestro programa de hoy. Fue la mayor emisión al exterior jamás intentada. Recordaremos algunos documentos históricos pertenecientes al archivo de la BBC que fueron incluidos en su programa de aniversario. Esta emisión ha sido vista por casi todos los espectadores europeos, pues Europa se ha puesto de largo, casi en silencio, para celebrar este 50 aniversario de la televisión. Antes de pasar a nuestro documento, dejemos a su responsable las tareas de presentación. Mr. Martin Bell, producer of the program BBC Window of the World. Martin Bell es el productor del programa de la BBC Window of the World, la ventana del mundo. ¿Nos podría explicar cómo celebró la BBC su 50 aniversario? ¿Qué tipo de programas produjeron? Sí, celebramos el 50 aniversario de la BBC que inició su andadura en noviembre de 1936. Los canales de televisión de la BBC emitieron durante 2 o 3 semanas 2 tipos de programas para celebrar este acontecimiento. Los primeros programas se hicieron especialmente para esta ocasión y trataron distintos aspectos de la televisión, tales como los telediarios, los reportajes, ese tipo de cosas. Y el otro tipo de programas, que tuvieron muchísimo éxito entre el público, eran programas retrospectivos de distintos tipos, utilizando siempre programas originales. Eran reposiciones de antiguos programas, los favoritos del público, o una mezcla de varios programas. En estos programas se recogieron los mejores momentos de antiguos programas. Tuvieron una enorme audiencia. Los británicos son muy nostálgicos con respecto a sus televisores. ¿Nos podría contar algunos de los detalles del programa que usted hizo? ¿Cómo se preparó? ¿De dónde surgió la idea? Bueno, hice este programa en primer lugar porque me pidieron que lo hiciese. Alan Hart, del Departamento de Relaciones Internacionales de la BBC, quería un programa que pudiese ofrecer a la Unión Europea de Radiodifusión con motivo del 50 aniversario de todas las televisiones, como la BB o la Britelion. Hace 4 años hice un programa distinto para la BBC, pero con un tema similar. Me gustó mucho el encargo de hacer un programa sobre la historia de la televisión europea. Pero este programa no es solamente sobre Eurovisión. La primera parte del programa trata de los comienzos de la televisión en Gran Bretaña y en otros países, sobre todo en Francia y Alemania, antes de la guerra y en los primeros años de la posguerra. El resto del programa relata la historia de Eurovisión y el intercambio de programas a nivel internacional. El programa termina mirando un poco hacia el futuro. También incluye grabaciones de transmisiones históricas de todo tipo. Falta mucho material en el programa porque, en primer lugar, no pude incluirlo todo y además no tuve mucho tiempo donde escoger, ya que entonces no se grababan todos los programas. Me refiero a los años 50 y principios de los 60. Se grababan muy pocos programas, casi todos eran en directo. En realidad, de alguna manera, el propósito de las transmisiones internacionales es que sean en directo. Así que no siempre contamos con grabaciones para poder volver a ver esos programas. Pero encontré cosas muy interesantes en los archivos de la BBC y en otros países que nos ayudaron también proporcionándonos material. Después de repasar los 50 años de la historia de la televisión, su programa habla sobre las perspectivas para el futuro. ¿Cómo se ve en su programa el futuro de la televisión en los próximos 50 años, o por lo menos en los próximos 10 años?
Bueno, de alguna manera la historia de la televisión europea es una historia sin terminar, sobre todo en lo que se refiere a la idea de una televisión realmente internacional. Los pioneros vieron la oportunidad de unir más a los pueblos de Europa a través de este milagroso medio que es la televisión. El final del programa trata de Sobre Europa TV, que tenía ese mismo objetivo. En el programa se habla de Europa TV, aunque cuando terminamos el programa Europa Televisión ya había quebrado, había dejado de funcionar, lo que es una verdadera lástima. De alguna manera el futuro de la televisión europea está unido al futuro de la Europa TV. ¿Volverá de alguna forma? ¿Hay campo para transmitir programas en varios idiomas simultáneamente? ¿Pueden estos programas ser aceptados por todas las culturas y en todos los rincones de Europa? Esas fueron las preguntas que se hicieron los pioneros y todavía nos falta mucho para poder darles una respuesta. La historia de la televisión en Europa. Brighton, Inglaterra. Septiembre de 1966. Ingenieros de la radio y de la televisión de todo el mundo se reúnen en la Convención Internacional de Emisión. Se exhiben modernos aparatos de emisión por televisión, la compleja parafernalia de una industria de muchos millones de libras. Se intercambian opiniones sobre una industria con un gran futuro en el cable y en los satélites, y sobre un nuevo tipo de televisión que ofrece imágenes de una claridad asombrosa. Están lejos los días de los pioneros, los años 20 y 30 de las primeras imágenes vacilantes. Imágenes de televisión como estas, hechas con solo 30 líneas, fueron conseguidas por primera vez en 1926 por el inventor escocés John Logie Baird. Pero Baird no estaba solo. En Francia y Alemania se desarrollaban y mejoraban técnicas similares desde 30 líneas hasta 90 y más. En Berlín, en 1935, comenzó el primer servicio regular de televisión. Utilizaba un sistema mecánico de 180 líneas, similar al de Baird, y fue ofrecido en salas públicas de la ciudad, dirigidas por la Oficina Postal Alemana. Las imágenes eran sencillas, según los niveles actuales, pero la calidad, bajo todos los puntos de vista, era buena, y también la reacción del público, aunque a veces se mostraban incrédulos. Investigaciones sobre sistemas similares se habían llevado a cabo en Francia. El mismo año, un servicio inaugurado en París utilizaba un transmisor en la parte superior de la Torre Eiffel. De vuelta en Berlín en 1936, la televisión transmitió los Juegos Olímpicos, utilizando una combinación de sistemas mecánicos y cámaras electrónicas recién inventadas que funcionaban mediante el mismo sistema de 180 líneas. Walter Bruch, el pionero de la ingeniería alemana de la televisión, construyó y puso en funcionamiento una de ellas. En aquellos tiempos, las cámaras de televisión aún no estaban tan consideradas como hoy, en que todos los políticos importantes se dejan acercar, por decirlo así, la cámara a las narices. Nosotros tuvimos que instalar el equipo en un búnker que había sido construido para este fin debajo de la hierba. Aquí pueden contemplarme en este búnker junto con mis colaboradores. La cámara tenía varios objetivos. El mayor, que aparecerá en las imágenes, pesaba, creo recordar, casi 100 kilos. Se colocaba como una bayoneta y había que cambiarlo en un santiamén. Un esfuerzo que también hubiera merecido una medalla olímpica. Y fue el éxito conseguido con este tipo de cámara, el iconoscopio, lo que hizo posible las imágenes de televisión de una calidad realmente buena. En Gran Bretaña, el gobierno autorizó a la BBC a que iniciase un servicio de televisión de alta definición desde la Alexandra Palace, en el norte de Londres. Cuando faltaban 4 meses para el día de la inauguración, mientras se iniciaban los trabajos de construcción en los estudios, el nuevo director de la BBC Televisión, Gerald Koch, envió a su primer productor de este medio, Cecil Madden, y a su equipo para que examinaran las nuevas oficinas. Abrí la puerta. Allí no había ni un solo mueble, pero el teléfono estaba en una esquina y sonaba alegremente con la consiguiente trepidación. Crucé la sala, lo cogí y era Gerald Koch. «Ah, Cecil, me alegra haberte encontrado», dijo. «Olvida los planes establecidos. El nuevo programa de Radio Olimpia ha sido un rotundo fracaso».
No pueden amortizar los gastos. Creen que la televisión podría salvarles. Entonces añadió, escucha atentamente. Yo he dado mi conformidad, no me repliques. Esto significa programas en 10 días. Hola, Radio Olimpia. Este es un programa de televisión en directo desde los estudios en el Alexandra Palace. Y ahora vamos a ver y a oír a alguien a quien ustedes conocen bien, la señorita Helen McKee. Era el 26 de agosto de 1936 y en muchos aspectos los estudios de televisión eran muy parecidos a los de hoy. Cuando comenzó el primer servicio regular de alta definición desde el Alexandra Palace en noviembre de 1936, no solo se utilizaba este sofisticado equipo que funcionaba con una cantidad asombrosa de líneas, 405, sino que también se utilizaba un sistema mecánico de 240 líneas tipo Baird en el estudio contiguo, que acababa de conseguir la calificación de alta definición según los términos empleados por el gobierno británico. Los dos sistemas se alternaban semana tras semana hasta que en febrero de 1937 el sistema Baird, que causaba problemas y resultaba inadecuado, quedó descartado, quedando solo el equipo electrónico con un funcionamiento normal. Era un sistema más flexible y se desarrolló rápidamente. La primera emisión en directo en exteriores tuvo lugar en mayo de 1937 durante la coronación del rey Jorge VI. Para entonces, la televisión alemana estaba utilizando también cámaras de iconoscopio de alta definición con 441 líneas, pero sus fines eran políticos, como subraya el historiador de la televisión alemana Kurt Wagenfeld. Hitler vio la televisión por primera vez más o menos el 20 o el 21 de diciembre de 1935. Algunos responsables de las comunicaciones del Reich le instalaron un receptor en la Cancillería. Goebbels sabía perfectamente las posibilidades que tenía la televisión. Por lo tanto, se aseguró de que pasasen por sus manos o las de sus colaboradores todas las emisiones, fuese cual fuese su contenido, a fin de que solo el Ministerio del Interior y de forma parcial el de Asuntos Exteriores pudieran ejercer su influencia. Mich macht Musik ekstatisch. Da werde ich fanatisch. Kinder. Cuando estalló la guerra, de pronto el servicio de televisión de la BBC se interrumpió. Pero en Berlín continuaba, centrándose en programas destinados a elevar la moral de las tropas que se recuperaban de las heridas sufridas en el frente, en hospitales y centros de rehabilitación. En París, las autoridades de ocupación alemanas también establecieron un servicio similar, utilizando un equipo destinado en principio a los Juegos Olímpicos de 1940 que iban a celebrarse en Helsinki. Pero ninguno de estos servicios sobrevivió a la guerra, y esto provocó un estancamiento en el rápido desarrollo de la televisión. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Me recuerdan? Soy Yasmin Bly. Bueno, aquí estamos después de un paréntesis de casi 7 años dispuestos a empezar de nuevo. El servicio de la BBC se reanudó en 1946 utilizando las instalaciones que había antes de la guerra en el Alexandra Palace y hacia 1948 podía cubrir los Juegos Olímpicos de Londres. Estas son las imágenes que vieron los telespectadores conservadas por nosotros mediante una de las primeras grabadoras de televisión. En toda Europa, en aquellos años inmediatos a la guerra, había imágenes, ya fuese para restablecer los anteriores servicios o para crear otros nuevos. En 1946, Sir Hugh Green, más tarde director general de la BBC, se hizo cargo de las emisiones en la zona británica de Alemania. Intenté crear una organización que ofreciese ciertas similitudes con la BBC, pero también teniendo en cuenta los aspectos sociales y políticos de Alemania. No resulta nada fácil trasplantar la BBC a otro país. En ocasiones tenía dificultades, ya lo creo. Me vi obligado a despedir a algunos comunistas que inmediatamente fueron a ocupar puestos de trabajo en Alemania del Este. En otras tenía que despedir a un ex-nazi cuyo pasado había sido descubierto, pero en términos generales era una colaboración agradable y fructuosa entre los ingleses y los alemanes. Una de las decisiones que hubo que tomar era la de utilizar el sistema de antes de la guerra o adoptar uno nuevo. Tanto los británicos como los franceses habían intentado hacer que sus respectivos sistemas fueran adoptados en Alemania y habían fracasado en este empeño.
El sistema de 405 líneas tenía una gran importancia para la industria y las exportaciones británicas, y la industria del Reino Unido hizo un intento de convencer al gobierno británico de que mientras tuviera poder en Alemania, impusiera el sistema de 405 líneas en la futura televisión de ese país. Tuve que asistir a una reunión en Londres en la cual estaban representados el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunicaciones y la industria británica. Y hablé como representante de Alemania sobre el sentido que tenía la zona británica allí. Argumenté que imponer 405 líneas a Alemania para el futuro sería un abuso de su influencia temporal en Alemania y que debíamos permitirles desarrollar 625 líneas. Me alegro de decir que fui apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y entre todos acabamos con las pretensiones de la industria. Dejando aparte las diferencias comerciales y políticas, había ingenieros y productores que miraban más allá de sus fronteras. En 1950 la BBC envió una unidad móvil de emisión a Calais, a bordo del transportador con el propósito de efectuar una transmisión pionera. El ingeniero de la BBC, Tony Braidwater. Estábamos logrando ser capaces de trasladar un equipo de microondas o de ondas centimétricas, como se conoce, el cual era fácil de manejar. Así, con este equipo, estaba más cerca la posibilidad de llegar desde Londres a Calais. Todo transcurría favorablemente. Incluso alguien descubrió que en 1950, creo que en agosto, era el centenario del primer cable que se tendió a lo largo del canal y parecía adecuado transmitir por televisión 100 años más tarde. Calais en la noche del 27 de agosto de 1950. Al fondo, iluminado en la noche por una brillante luz, el Gran Palais de Calais, la Torre del Gran Reloj y el Hotel de Ville. Esta es su primera visión de Francia mediante televisión en directo en esta deliciosa noche de verano. Créanme, Calais esta noche no es una ciudad fantasma de la historia. Calais está en fiestas. Estamos entablando una batalla perdida de antemano para evitar que la gente nos arrolle. Sería aventurado intentar estimar cuántas personas hay esta noche en la plaza, pero desde luego son muchas. Era la primera vez que los telespectadores de un país podían ver un programa emitido en directo desde otro. Y aunque en Francia no podían verse estas imágenes, en cierto sentido, era el comienzo de la televisión internacional. Arriba, ante la mirada complacida de la multitud, estallan los cohetes. Sin duda, Calais está en fiestas. Tras esta idea de la televisión venciendo fronteras, había dos hombres. Cecil MacIver, de la BBC, y Jean Darcy, de la televisión francesa. Ambos se pusieron a planificar una serie de programas que serían vistos simultáneamente en Gran Bretaña y Francia. Robin Scott, de la BBC. Jean Darcy tenía un carácter militar. Le gustaba la organización y estaba impulsado por la idea de que podía lograrse una ampliación del conocimiento de las personas entre sí, utilizando para la comunicación este nuevo y maravilloso medio que era la televisión. Cecil MacIver compartía esta idea, y también los ingenieros de Cecil. Personas como Braidwater y Pulling le animaron, al igual que el personal del Departamento de Emisiones Exteriores de la BBC, que eran también jóvenes y entusiastas. Finalmente, todos unieron su ingenio y surgieron los primeros grandes experimentos. Los desplazamientos a Calais en barco con cámaras británicas y después el proyecto de hacer una transmisión desde París. Jacques Albert, de la televisión francesa, estaba presente en la reunión de Londres donde se discutió la posibilidad de este vínculo con París.